tengo el gusto de presentar a los ponentes que van a estar el día de hoy, que nos van a tratar de dilucidar acerca de este problema de gran impacto de la muerte súbita cardíaca, y vamos a tratar de exponer tres grandes casos que han tenido un impacto y un desarrollo importante en el abordaje de la muerte súbita cardíaca. Hoy tengo el orgullo de presentar profesores y alumnos de los tres programas de electrofisiología que ofrecemos en el país, y en este primer segmento vamos a tener el apoyo de la Fundación Cardioinfantil y la Universidad de La Sabana, en donde va a estar el doctor Boris, que el doctor Boris es médico internista, Boris Hernández, que es médico internista y cardiólogo, y es residente de primer año del programa de electrofisiología de la Universidad de La Sabana con la Fundación Cardioinfantil, y su profesor, que es el coordinador de dicho programa, que es médico internista, cardiólogo y electrofisiólogo, el doctor Carlos Tapias, con la conferencia de el rol de las redes de Purkinje en el abordaje de la muerte súbita. Bienvenidos, doctores Boris, doctor Carlos. Es un placer tenerlos acá en los simposios del Colegio Colombiano de Electrofisiología. Doctor Boris, el simposio es suyo. Muchas gracias, doctor Betancourt. Muchas gracias al Colegio Colombiano de Electrofisiología por la invitación realizada a este simposio el día de hoy, donde vemos que hay una gran afluencia no solamente de participantes nacionales, sino internacionales, y pues esperamos que el simposio sea de un agrado y gusto para todos y que resolvamos muchas de las inquietudes que tenemos en el día a día en nuestra práctica clínica. Vamos a darle compartir pantalla. Entonces, vamos a hacer esta primera presentación, como ya lo mencionó el doctor Betancourt, abordando el rol del sistema Purkinje en las arritmias ventriculares y en especiales en los casos de muerte súbita, tormenta rítmica, y traemos a colación un caso de hace algunos años que presenciamos en la Fundación Cardioinfantil, donde nos presentaba unos ciertos retos diagnósticos y terapéuticos en este paciente. Entonces, para iniciar, este es un paciente de 53 años que presenta un evento coronario agudo tipo infarto agudo de miocardio con elevación del ST de la pared anterior. Eso fue un infarto extenso con un Philip-Kimball 4, donde fue llevado a una PCI primaria documentando que presentaba una oclusión aguda de la descendente anterior en su segmento proximal. Se realizó la revascularización percutánea con el implante de stent medicado, presentando adecuado flujo posterior al procedimiento de la intervención coronaria, y pues ya presentarle a sala de unidad de cuidados intensivos con una cardiopatía isquémica que documentamos que tenía una fracción que había caído hasta un 20%. El paciente de las salas de hemodinamia sale con soporte hemodinámico, en este caso se le implantó un balón de contrapulsación intraórtico, y posteriormente evoluciona pues con su edema pulmonar a una falla ventilatoria que requiere también el soporte ventilatorio con la necesidad de su intubación, y así persistió el paciente en la estancia de la unidad coronaria durante aproximadamente una semana, presentando una neumonía asociada a la ventilación mecánica, y es en este tiempo cuando se nos interconsulta al servicio de electrofisiología, porque el paciente presenta múltiples episodios de taquicardia ventricular polimórfica y episodios de fibrilación ventricular, presenta varios episodios durante una hora y pues se cataloga como una tormenta rítmica. Entonces la primera pregunta que nos hacíamos como grupo tratante en el Heart Team era, bueno, hay que entrar y revisar cómo están los stent del paciente y realizarse su respectivo cateterismo cardíaco. Lo otro era cómo está la tolerancia. El paciente venía todo con soporte inotrópico, vasopresor, cómo podíamos iniciarle manejo beta bloqueador, el inicio de los manejos antiarrítmicos en este paciente, que obviamente pues iba a generar mayores requerimientos del soporte inotrópico y vasopresor, y eso se iba a volver en un círculo vicioso en el desarrollo de nuevas arritmias, pero dada la condición clínica de su proceso neumónico infeccioso, pues fue la estrategia que decidimos plantear en estos momentos, y que obviamente iniciaran el
manejo con lidocaína según pues la respuesta que iba presentando nuestro paciente. Esa es una gráfica de un electrocardiograma donde vemos el electrocardiograma de paciente, que vemos una necrosis extensa de todo el territorio de la descendente anterior y vemos cómo se desencadena esta taquicardia ventricular polimórfica después de una ectopia ventricular. Entonces, ¿qué pasó con las recomendaciones que se dio en el servicio? Pues, el paciente 24 horas después persiste con los episodios de taquicardia ventricular y fibrilaciones ventriculares a pesar del tratamiento médico, de tener un RAS de -5 con sedación profunda. Han requerido, obviamente, con toda esta estancia y todos esos episodios, el paciente tenía el carro de desfibrilación ahí al lado, perteneciente también a su cubículo de hospitalización, con unos parches ya pues establecidos, y había recibido múltiples descargas con mayor compromiso hemodinámico, obviamente mayores requerimientos de los soportes inotrópico y vasopresor, y esto se iba convirtiendo en un círculo vicioso en el manejo de nuestros pacientes, porque ya es sabido cómo estos medicamentos también promueven, así como mejoran estados de perfusión, también favorecen al desarrollo pues, y que se perpetúe los eventos arrítmicos en nuestro paciente. Decidimos hacerle un ecocardiograma de control para mirar cómo se encontraba pues, la función ventricular. Pues obviamente estábamos pensando ya lo peor, porque tenía pues 20% con el evento presentado, el evento coronario agudo, y ahora se estaba sumando una inquietud más, que era este infarto en la parte anterior, a pesar de estar con su manejo médico óptimo, de terapia antiagregación dual, de la terapia anticoagulante, el paciente presenta un trombo a nivel apical. Entonces, esa fue la gran mayor pregunta ahora. Estamos ante un paciente que va saliendo de un proceso infeccioso agudo, que recibe ahora todo su manejo antibiótico, pero ahora presenta un mayor compromiso en su estado clínico, donde hay un mayor compromiso hemodinámico, se alteraron todos los índices de perfusión, su ventilación iba en deterioro adicional. Entonces decidimos, bueno, ¿qué esperamos? Empezamos a anticoagular, esperamos, no vamos a hacer ninguna intervención porque tiene un trombo apical, nadie quiere manipular ese trombo con algunos catéteres. Lo llevamos primero a una trombotomía quirúrgica y le hacemos pues obviamente el manejo de ese trombo, y posteriormente entramos como servicio a hacer algún procedimiento. El bloqueo del ganglio estrellado y la simpatectomía fue considerada, pero obviamente el grupo de cirujanos, dada su condición clínica, decidieron que no era, pues, no era lo más considerable a realizarlo en estos momentos, sino una vez estuviera el paciente en una condición crítica, pero no podíamos esperar en este paciente. O sea, el paciente nos pedía tiempo y cada vez el tiempo era corto, y como el doctor Betancourt lo mencionó en su presentación previa, el tiempo en actuar y intervenir estas arritmias es lo más importante, porque cada vez que dejamos y postergamos la intervención, el paciente va a declinar toda su parte de funcionalidad de la parte cardíaca, y obviamente eso se ve reflejado en una mayor mortalidad con solamente el paso de las horas. Entonces decidimos, bueno, ofrezcámosle un tratamiento al paciente, que no lo podemos dejar así, dejar que siga pues presentando sus episodios de arritmias, sus descargas, y obviamente lleva una declinación clínica que lo que le iba a esperar, pues obviamente era la muerte. Entonces estas son las recomendaciones la recomendación de expertos de las sociedades latinoamericanas, americanas, europeas, de la Sociedad del Ritmo Cardíaco, establecen en el 2019, no eran las que teníamos en ese instante, pero se vio que los pacientes con una enfermedad coronaria o la cardiopatía isquémica y que se encuentran en una terapia arrítmica, a pesar de darle las dosis máximas, la ablación con catéter es el siguiente paso en este paciente para tratar de controlarle su problema, que lo está llevando pues obviamente a la muerte. Y pues en vez de estar titulando los manejos antiarrítmicos, pues ya vimos que en este paciente había un sustrato que era el que estaba desarrollándonos en los eventos de taquicardia ventricular, ya sea monomórfica y polimórfica, y sus desenlaces de fibrilación ventricular posterior. Y era esta ectopia con una morfología de un fascículo proveniente del fascículo anterior del ventrículo izquierdo. Vemos cómo desarrolla, es el que desencadena la actividad eléctrica ventricular, y posteriormente se configura el desarrollo de la taquicardia ventricular
polimórfica en el paciente. Entonces, ya veíamos cuál era el focus que teníamos, el target en el paciente, y teníamos que, bueno, entonces entremos y tratemos de mirar. Ya esa la habíamos documentado en una de las descargas que había presentado el paciente, y veíamos que el paciente estaba bigeminando con esta ectopia, que tenía las características que mencionamos. Entonces, listo, este es el target, refrescámosle esa solución al paciente que va con el tiempo hacia un desenlace fatal, pero entonces teníamos el riesgo de, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el trombo que teníamos en el APES en el paciente? Entonces dijimos, bueno, asegurémonos que realmente esas sean la razón, y pues obviamente, ¿cuándo sospechar de que las taquicardias ventriculares o estos eventos son desencadenados por una ectopia ventricular? Uno, cuando las ectopias son frecuentes, monomórficas, con periodos de acoplamiento corto que caen en el periodo refractario de la repolarización de los pacientes. Cuando estas monomórficas, desencadenan episodios de taquicardia ventricular no sostenida, pues nos hace sospechar de que esta sea el trigger de la taquicardia. Cuando estas de forma aislada desencadenan también los episodios de taquicardia ventricular, o cuando estas de forma aislada desencadenan los episodios. Entonces, si vemos, el paciente está cayendo en nuestra parte, la primera parte, y obviamente pues tiene también la cuarta parte de una ectopia ya documentada, es la causante de los desenlaces que está presentando el paciente, y es monomórfica, o sea, tenemos que localizar un punto. Entonces, el temor, el trombo apical. ¿Cómo hacemos para realizar el procedimiento con este trombo apical? Pues decidimos entrar y reconstruir el ventrículo izquierdo a través del CartoSound, donde obviamente a través de la sonda intracardíaca en el ventrículo derecho reconstruimos todas las paredes del ventrículo izquierdo, y le dijimos al técnico, selecciónenos el punto crítico del trombo para con el catéter de ablación evitar pues llegar a esta zona. Entonces mapeamos todo, y después interiormente llegamos con el catéter de ablación, se mapeó las estructuras que eran de nuestro interés, no llegando a esa zona del APES, y pues vemos la gran zona pues de cicatriz que tenía el paciente pues relacionado con su evento coronario que presentó, las áreas pues que tenían pues muy poca pues zonas pues llamémoslo que tenía tejido pues saludable. Decidimos localizar el fascículo anterior, lo demarcamos, y cuando colocamos el catéter nos llamó la atención la actividad precoz que observamos, y es esta actividad que veíamos en todos. Aquí solamente estoy mostrando pues este segmento del estudio, y era todas las ectopias ventriculares iban precedidas con esta actividad de baja amplitud y de alta frecuencia, que se sugestiva pues era un patrón Purkinje, y todas iban desencadenadas con ese patrón de Purkinje. Entonces decidimos realizarle la ablación pues en las zonas perilesionales al infarto, donde vemos aquí, vemos toda la cicatriz, y esta actividad, la zona más precoz, se veía todo en la parte perilesional del infarto, y decidimos darle varios puntos de ablación, y especialmente tratando de eliminar esa actividad de Purkinje que se encontraba en esa lesión. Cuando terminamos las aplicaciones de radiofrecuencia, como vemos al lado derecho de la presentación, desapareció la ectopia ventricular del paciente. Quedamos tranquilos, dijimos, bueno, se hizo una buena terapia, llegamos, vamos a ofrecerle, esta es nuestra estrategia terapéutica con base en lo que ya teníamos previamente documentado en la literatura, como nos lo había mencionado el doctor Marrouche y Natal en el año 2004, donde 8 pacientes con tormenta rítmica que era refractaria al tratamiento, fueron llevados a este tipo de intervención, y nos dieron 3 puntos claves de la manejo de las arritmias en la ablación y la ablación con terapia de ablación en estos pacientes, y eran que estas ectopias monomórficas desencadenaban episodios de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, que estas ectopias son precedidas en la mayor parte del tiempo por esta activación del sistema Purkinje, que vive en ese entorno perilesional, contenido algo de contenido anaeróbico, pero que le permite mantener su automatismo y entrar en la red de Purkinje en sus circuitos de reentrada y producir los episodios de taquicardia ventricular.
dándonos a entender que no solamente la cicatriz y la actividad intrínseca del miocito, sino esta actividad eléctrica de los sistemas Purkinje jugaba un rol especial en el manejo de las arritmias ventriculares y la tormenta rítmica en los pacientes con cardiopatía isquémica. Y que cuando se llevaron a ablación tanto de las ectopias ventriculares y este sistema Purkinje, los pacientes quedaban, pues, obviamente, con una remisión de los episodios de tormenta rítmica. ¿Y por qué debemos actuar en estos pacientes de una manera oportuna? ¿Y por qué utilizar esta estrategia terapéutica, además de las ya antiguamente conocidas, manejo antiarrítmico, la simpatectomía, llevar al paciente a una sedación profunda? Porque vemos que cuando se intervienen los pacientes con las terapias de ablación, más del 56% de los pacientes quedan sin nuevos eventos a futuro de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Y una pequeña parte solo quedan presentando algunos episodios aislados de taquicardia ventriculares no sostenidas. Una pequeña proporción de pacientes siguen presentando algunos episodios de fibrilación ventricular donde ya considerarán, de acuerdo a condición clínica, si van a ser llevados a una segunda intervención de estos procedimientos. Y finalmente, solo una pequeña proporción de pacientes quedan con una tormenta rítmica refractaria, que finalmente esos pacientes, pues, el desenlace es su muerte. Y esto que traigo aquí, pues, especialmente, es algo también que el doctor Bentancur nos mencionaba. No es quedarnos, ¿será que le ofrecemos la terapia al paciente? Esperemos a ver que haga tratamiento la amiodarona. Hay que esperar, no, es que todavía el paciente no ha llegado a los niveles necesarios de amiodarona. Unos dirán 4, otros dirán 8, otros dirán 12. Démosle lo suficiente para llevarlo. Y esto va pasando horas, días, y esto se ve reflejado en la mortalidad, donde aquí en días, si hacemos la intervención en el paciente el primer día de la terapia de la taquicardia ventricular, de la tormenta rítmica, vemos que la sobrevida en estos pacientes alcanza, pues obviamente la mortalidad solamente va a ser de un 20, la sobrevida va a ser mayor al 25% en los pacientes en esa primera. Y cada vez que va aumentando los días, mira cómo va descendiendo la sobrevida en los pacientes. Entonces, no solamente es plantearlo, sino actuar en el debido momento en estos pacientes. Y eso fue el estudio, que eso fue un estudio de 2019 por el doctor Kumaz y colaboradores, donde vieron que los eventos de la tormenta rítmica en los pacientes posinfarto eran desencadenados por las ectopias ventriculares en esa zona perilesional del infarto donde está viviendo aún el sistema Purkinje, en un sistema anaeróbico no totalmente, pues, necrosado, y son los que favorecen ese automatismo y la actividad para que entre en su red Purkinje y desencadenen esos episodios. Y cuando hacemos la evaluación en estas zonas, pues obviamente vamos a llevar a que vayamos a tener un control hasta en un 91% de las ectopias y el control de la tormenta rítmica, y como ya lo mencioné, hasta en un 84% de control de los eventos, y con una mortalidad, si lo hacemos temprano, que puede llegar hasta un 27%. Es una mortalidad muy alta, pero es la que podemos ofrecer en este paciente como el que veníamos presentando, que ya se encontraba en una situación, pues obviamente, llamémoslo así, dirigida hacia la mortalidad de la terapia que estamos realizando. Están siendo muy futiles y necesitamos hacer una intervención que ofreciera realmente algo al paciente. Bueno, pero ¿será que esta terapia que ofrecimos sí le va a generar una estrategia a futuro? Porque lo que nosotros queremos es, obviamente, le hacemos el tratamiento, y obviamente a futuro qué va a hacer, porque obviamente el paciente tiene indicación de implantar un dispositivo de prevención secundaria, y no vamos a querer que en unos días después de su egreso pues vaya a estar regresando con otra tormenta rítmica y necesitemos hacer otro tipo de intervención. Pues no, este mismo estudio nos documentó que la tormenta rítmica, como en los primeros 30 días estaba más o menos en un 15%, después de los 30 días el paciente queda con una probabilidad de tormenta rítmica menor al 1%. Es un número favorable para las condiciones clínicas que se encontraba el paciente, y solamente los episodios aislados, que va todo en el contexto, más en la parte de la función ventricular de los pacientes, y eso se ve reflejado en la mortalidad, pues obviamente a largo plazo, que más o menos con una media de 3.7 años, el 36% fallecieron principalmente por causas cardiovasculares y todas relacionadas al descenso de la función ventricular, y pues todo lo que desencadena eso, ya conocido como marcador de mortalidad, la función ventricular. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Pues
desaparecieron las ectopias y por ende desapareció los eventos de taquicardia ventricular y fibrilación intraventricular. Empezó su destete de soporte hemodinámico, de soporte vasopresor. El mayor temor de todos, no presentó un evento cerebrovascular durante su estancia hospitalaria y pues se dio su egreso con el implante de su cardiodefibrilador como prevención secundaria y sin presencia en los controles que tuvimos cuando lo conocimos sin nuevos episodios de taquicardia ventricular ni ventricular. Entonces, esto es una de las estrategias que tenemos hoy en día donde debemos aplicarla. Ya, por ejemplo, en las guías que salieron el día de ayer, dice que en los pacientes ya en situación crónica, esta es una terapia que se debe considerar y en vez de estar titulando los medicamentos antiarrítmicos en los pacientes. Entonces, esto es lo que tenía para ustedes. Muchas gracias a todos por su atención y pues continuará mi profesor Carlos Tapias con la presentación del rol del sistema Purkinje en este tipo de pacientes. Buenos días, Boris, tienes que dejar de compartir, por favor. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, doctor, perfecto. Perfecto, ok. Buenos días a todos. Primero, quisiera agradecer al doctor Betancourt por la invitación para estar hoy con ustedes. Como todos saben, el doctor Betancourt, les recuerdo, es nuestro presidente del Colegio Colombiano de Electrofisiología. Él es cardiólogo, electrofisiólogo de la Clínica Shayo y Clínica Mar. Gracias, doctor Betancourt, y también le agradezco a los participantes por estar hoy un sábado con nosotros en este simposio de muerte súbita. Para dar correlación al caso que presentó Boris, les voy a hablar del rol del sistema de Purkinje en arritmias ventriculares y muerte súbita. Voy a apagar la cámara durante la charla para mejorar el audio. Bueno, y es una charla muy corta en la cual les voy a hablar un poco de la muerte súbita y el sistema de Purkinje, generalidades de la red de Purkinje, cuáles son los mecanismos de fibrilación ventricular y cómo los podemos correlacionar y qué rol juega la red de Purkinje en la fibrilación ventricular. Y por último, unas conclusiones. Ahora, ya el doctor Betancourt había mencionado, pero la muerte súbita cardíaca es responsable de casi 700.000 muertes en Estados Unidos y en Europa, y de estas, un tercio corresponden a la fibrilación ventricular. Recuerden que podemos tener muerte súbita con fibrilación ventricular en corazones, obviamente con enfermedad estructural cardíaca y corazones completamente, entre comillas, sanos, ¿sí? Casi de todas estas muertes súbitas por fibrilación ventricular, 8 podrían deberse a corazones sanos, y el tratamiento de elección incluye el implante de fibriladores en prevención secundaria de muerte súbita. Sin embargo, el 20% de estos pacientes que son llevados a implante de fibriladores pueden experimentar recurrencia de fibrilación ventricular, tormenta eléctrica, lo cual aumenta la morbimortalidad de nuestros pacientes, por lo cual tenemos que pensar en algo más aparte de los desfibriladores. La red de Purkinje o el sistema His-Purkinje fue descrito por primera vez en 1839 por Purkinje y fue más adelante por el doctor Taguara, que describió las funciones de esta red de miocitos especializados. Como pueden ver acá, tienen la red de Purkinje tiene una distribución especial en el endocardio, tanto del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, y por tener esta distribución especial es lo que le permite estar involucrado o participar en varios mecanismos de arritmia, incluidas las reentradas, y como mencionaremos más adelante, y lo mencionó también el doctor Betancourt, alteración en su automatismo o actividad desencadenada. La red de Purkinje derivan directamente de los miocitos, pero tienen ciertas características que las diferencian, ¿sí? Y dentro de estas características,
las más importantes son las características electrofisiológicas. Como pueden ver acá en la figura, el potencial de acción de las fibras de Purkinje se asemeja mucho al potencial de acción del miocito del ventrículo, ¿sí? Se diferencia bastante de otras células del sistema de conducción, y las diferencias entre el miocito y la red de Purkinje, uno es la capacidad del sistema de Purkinje de conducir el impulso eléctrico hasta 3 veces más rápido del miocito, y unas diferencias importantes en sus canales iónicos. Básicamente, resumo, los que están más implicados son en los manejos del calcio, y por lo cual alteraciones en la bomba sodio-ATPasa que llevan a una sobrecarga de calcio intracelular las hace o la predispone a una facilidad de arritmias desencadenadas por gatillo o por automatismo anormal. Ahora, las fibras de Purkinje o esta red de Purkinje o las arritmias relacionadas con esta red de Purkinje pueden ir desde extrasístoles ventriculares aisladas, ¿sí? O arritmias por reentradas. Estos son 3 modelos de reentradas en las cuales participa la red de Purkinje, ¿sí? En la casilla de la izquierda podemos ver el modelo conocido como una taquicardia rama-rama, en la cual las 2 ramas del haz de His funcionan como parte de un circuito reentrante, ¿sí? Y en las otras vemos como fascículos de la rama izquierda funcionan como mecanismo o partes de un circuito reentrantes, en las cuales pueden estar involucradas únicamente el sistema de conducción, o puede haber parte del miocardio o lo que conocemos como falsotendones como parte de estos circuitos. Bueno, esta tabla resume pues estos mecanismos reentrantes, ¿sí? En su mayoría, estas taquicardias relacionadas por reentrada en los fascículos son benignas. Sin embargo, se pueden presentar también en el contexto de enfermedad coronaria, ¿sí? O infartos agudos del miocardio, donde los fascículos o parte de esta red de Purkinje que está sometida a isquemia, y que también la diferencia del miocardio es que tienen una capacidad mayor de supervivencia a la isquemia, ¿sí? Y sobrevida, las pueden convertir en zonas de conducción lenta y hacer parte de estos circuitos de taquicardia ventricular. Pero esto se escapa un poco del alcance de mi charla, y en lo que quiero enfocar es en la fibrilación ventricular, ¿sí? Y esas extrasístoles ventriculares que en algún tiempo conocimos como benigna, recordar que en contextos tanto en cardiopatía estructural como en corazones sanos pueden ser responsables del inicio de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular polimórfica hasta en un 85% de los pacientes, de los pacientes con fibrilación ventricular. Y aquí es donde quiero correlacionar un poco entre estos mecanismos de fibrilación ventricular y el rol que juega el sistema de Purkinje en cada uno de estos mecanismos de la fibrilación ventricular. La verdad, de 20 años, de las últimas 2 décadas para acá, estamos conociendo mucho de la fibrilación ventricular. Antes creíamos que es un ritmo caótico y que en realidad no podíamos intervenir mucho en este tipo de arritmia, salvo en el paciente que tenemos un desenlace, una muerte súbita abortada, colocarle un CDI. La verdad, de 20 años para acá estamos entendiendo cómo inicia, cómo la podemos evitar, ¿sí? Cómo podemos ofrecer intervenciones en su manejo para disminuir la recurrencia, ¿sí? Entonces, me gusta esta aproximación de varios mecanismos y viéndola como un continuo, porque en cada paso de estos mecanismos de fibrilación ventricular podemos intervenir y podemos tener estrategias terapéuticas. Ahora, el primer paso que menciona el doctor Heisager en este artículo es sobre la iniciación, y todos los episodios de fibrilación ventricular deberían tener un gatillo. En su mayoría, como lo mencionó Boris, son extrasístoles ventriculares, ya sea desencadenadas por un automatismo anormal o por actividad desencadenada por despolarizaciones tardías o tempranas. En este ejemplo se ve cómo hay 2 latidos precediendo este ritmo caótico, pero son 2 latidos que en el paciente eran reproducibles,
y cuando se llevaron, esto es electrocardiografía de 2 derivaciones, cuando se llevaron un estudio electrofisiológico con ablación, se dieron cuenta que estos latidos de manera consistente tenían potenciales muy precoces como Purkinje Light Potential precediendo estos latidos y que iniciaban esta fibrilación ventricular. Ahora, ¿qué tan frecuente es que la red de Purkinje inicie estos episodios de fibrilación ventricular? Les mostré un total de casi 80%, pero aquí está discriminado por el tipo de cardiopatía, ¿sí? Y vemos que en la mayoría de casos, ya sea cardiopatía isquémica, que puede llegar a ser hasta en un 90%, cardiopatía hipertrófica un 100%, enfermedad valvular 100%, cardiopatía dilatada un 53%, ¿sí? Vemos que el Purkinje o la red de Purkinje participa de manera frecuente en estos episodios de fibrilación ventricular. Y cuando hablamos de canalopatía, como lo van a mencionar más adelante, también vemos la red de Purkinje tiene un rol central en estos fenómenos para iniciar la fibrilación ventricular. Ahora, ¿cómo hemos llegado a la conclusión que la red de Purkinje hace parte de estos fenómenos que inician la fibrilación ventricular? Pues ha sido el resultado, ya esto lo mencionó el doctor Bolli, de los resultados de ablación sobre estos, entre comillas, gatillos de fibrilación auricular, donde pacientes en tormenta rítmica o fibrilación ventricular han sido llevados a ablación de estos gatillos únicamente. No se ha modulado sustrato, sino simplemente voy por los gatillos. Hemos visto cómo disminuye significativamente la recurrencia de fibrilación ventricular y por ende dándole una importancia y un rol central de estas extrasístoles o estos fenómenos gatillantes. Y esto no solo es cierto para cardiopatía estructural, no nos olvidemos, y creo que en la tabla no les mencioné de la fibrilación ventricular idiopática, aquel paciente que no tiene ninguna canalopatía, no tiene ninguna enfermedad estructural, pero el paciente hace fibrilación ventricular o de manera frecuente síncope, y donde se documenta episodios de taquicardia ventricular polimórfica o FB desencadenada por extrasístoles. En esta corte de 38 pacientes con seguimiento a 63 meses, ¿sí? Pacientes que tenían episodios recurrentes de fibrilación ventricular, la mayoría con dispositivos, llevados a ablación, se encontraron que la mayoría de estos pacientes tenían gatillos en la red de Purkinje versus otros sitios, en este caso describen el tracto de salida del ventrículo derecho. Y al hacer ablación a estos gatillos, la recurrencia de fibrilación ventricular fue de un 18%. Entonces, hasta este punto vemos cómo la red de Purkinje tiene un rol central en el inicio de la fibrilación ventricular a través de estos o de las extrasístoles ventriculares, ya sea por automatismo anormal o actividad desencadenada. ¿Qué pasa con la transición? ¿Sí? En el siguiente paso. Se entiende como la transición aquellos mecanismos de bloqueo funcional, ¿sí? Después de esta extrasístole, un bloqueo funcional, ya sea en la transición del miocardio, red de Purkinje, que ocasionan reentradas, creo que aquí está mejor representada, ¿sí? Y les explico, después de una extrasístole, esta extrasístole llega a un punto donde llega una barrera por bloqueo funcional, no es que exista cicatriz acá, ¿sí? Y el impulso bordea el bloqueo funcional al momento en que esto ya esté otra vez no esté en periodo refractario y pueda continuar un mecanismo de reentrada. Esto es cierto, ya que en la transición, los estudios histológicos han mostrado que el sistema de Purkinje, para tener una transición al ventrículo, existen unas células que ejercen una resistencia a este impulso de la red de Purkinje, y esto se ve un poco exacerbado en condiciones como isquemia, se ve exagerado en isquemia o en ciertos tipos de canalopatía, y es lo que conocemos como una heterogeneidad en el potencial de acción de las células, ¿sí? Al verse exagerado este potencial de acción de las células, que también otra vez repito, por la isquemia, canalopatías, se ve de manera frecuente este tipo de fenómenos que nos van a pasar de una parte de inicio, transición,
y nos van a llevar a un mantenimiento de la fibrilación ventricular. Ahora, ¿qué es este mantenimiento de la fibrilación ventricular? Como les había comentado, la percepción de este tipo de arritmias es que es algo caótico y que en realidad no se puede mapear, ¿sí? Sin embargo, desde el doctor Heisager, el grupo del doctor Heisager ha sido muy activo en la investigación de tratar de identificar mecanismos reentrantes o actividades focales, ¿sí? Rotores, que también lo podemos encontrar, como mecanismos que mantienen la fibrilación ventricular y hacer la diferencia entre una fibrilación ventricular sostenida o episodios autolimitados. Entonces, toda esta investigación viene desde la teoría de pacientes que fueron llevados a ablación de arritmias ventriculares, ¿sí? Y con colocación de catéteres multielectrodos dentro del ventrículo izquierdo, se lograron documentar, si ven acá, en episodios de fibrilación ventricular sostenida, ciertas actividades organizadas. Dentro del desorden que documentamos en una fibrilación ventricular, estos doctores pudieron identificar ciertas zonas que tenían algo organizado, ya sea algo focal o algo que se conoce como rotor. Simplemente son actividades, esto es un mapa de activación, son actividad que da vuelta sobre algo que se conoce como singularidad, que no es despolarizable, no es que sea cicatriz, sino funcionalmente no es despolarizable. Y se dieron cuenta que los pacientes que tenían estas actividades organizadas era más probable que hicieran fibrilación ventricular sostenida. Entonces, empezamos aquí a hablar de mecanismos que sostienen la fibrilación ventricular. Esto después los doctores lo llevaron a un modelo animal, ¿sí? El mismo concepto, llevo a un perro y cerdos a ablación de fibrilación ventricular, mapeo de alta densidad, induzco fibrilación ventricular, identifico los focos de activación organizada, les doy ablación a esos focos y en sus modelos animales ellos encontraron que en la mayoría no tuvieron reinducción de fibrilación ventricular. Ahora, posterior a esto hubo una experiencia en humanos, ¿sí? Pero fue hasta el año pasado donde los doctores también del grupo de Heisager publicaron su experiencia de 12 pacientes con fibrilación ventricular, en los cuales no era posible, fibrilación ventricular, en los cuales no era posible un abordaje de ablación de trigger o desencadenantes porque los pacientes no tenían o eran múltiples triggers, y ellos propusieron, llevemos estos pacientes a identificación de estos rotores versus no le hagamos nada porque el paciente no era candidato para ablación, y encontraron que 6 pacientes que pudieron hacer identificación de rotores y ablación en esas zonas de rotores versus 6 pacientes que no pudieron hacer nada por contraindicación, los pacientes que fueron llevados a ablación de rotores tuvieron una sobrevida libre de arritmia mucho mayor que los pacientes sin ablación de rotores. Entonces me devuelvo un poco aquí a esta parte de los mecanismos. Entonces, donde los rotores juegan un rol central en el mantenimiento de la fibrilación ventricular, y dentro de este estudio del grupo del doctor Heisager encontraron que hasta en un 15% estos rotores estaban cercanos al sistema de His-Purkinje, específicamente músculos papilares derechos y como tal el sistema libre de His-Purkinje. Entonces, vemos cómo a través del continuo de la fibrilación ventricular, el His-Purkinje hace parte de mecanismos para el inicio y el sostenimiento de la fibrilación ventricular. Para concluir, el mensaje que quiero que se lleven a casa es que el sistema His-Purkinje juega un rol central en arritmias ventriculares y muerte súbita, ¿sí? Que el sistema His-Purkinje participe en el inicio, transición y mantenimiento de la fibrilación ventricular, y que a su vez podemos volver este sistema Purkinje un blanco de ablación, ¿sí? En pacientes con fibrilación ventricular, inclusive con corazones sanos y con cardiopatía estructural. También algo que quiero adicionar, qué pena me devuelvo, cuando hablamos en esta transición y yo les decía que en cada uno de los pasos de la fibrilación ventricular
Aquí es donde los medicamentos que utilizamos día a día, beta bloqueadores, ¿sí?, alteran o homogeneizan ese potencial de acción de las células de transición del Purkinje y del ventrículo y disminuyen este riesgo de fibrilación ventricular. Entonces aquí tenemos como rol importante terapéutico la ablación de triggers, medicamentos e incluido también la simpatectomía en este blanco terapéutico y en el mantenimiento a futuro la ablación. Y listo. Eso sería todo. Doctores Boris y doctor Carlos, muchísimas gracias por su intervención. Un caso muy interesante, de muy alto riesgo, teniendo en cuenta el trombo intracavitario que tenía. Y eso nos enseña que el abordaje multidimensional es importante, como lo estaba mencionando usted, doctor Tapias, lo que es el impacto del manejo médico, de la estratificación temprana, de la intervención temprana, e igualmente es un paciente que egresó con un implante de un cardiodesfibrilador para su seguimiento. Me parece un muy buen caso y muy buen ejemplo para lo que estamos abordando. Muchas gracias.